En la clase de hoy vamos a ver los cultivos starters para lácteos y cárnicos. Como vimos, dentro de las áreas de la biotecnología de alimentos está la producción de microorganismos y el uso de dichos microorganismos en la elaboración de alimentos. Un tercio de la ingesta de alimentos mundial corresponde a los fermentados, o sea, en los cuales en su proceso de producción se haya utilizado la acción de microorganismos naturalmente presentes en la materia prima o adicionando cultivos puros o mixtos a la materia prima para producir el alimento deseado. Si bien hace más de 10.000 años que la humanidad elabora y consume alimentos fermentados, hace solo 150 años que los microbiólogos descubren que los agentes responsables de la fermentación son los microorganismos. A fines de 1800 nacen los primeros cultivos starters utilizados para cerveza lager, se aísla Saccharomyces pastorianus y también los primeros starters para la industria láctea bien caracterizados. Si bien comenzaron a utilizarse los starters bien caracterizados en el siglo XIX para cervecería, para levadura de panadería. Recién en el siglo XX los cultivos starters caracterizados comenzaron a ser utilizados en la elaboración de queso y cárnicos. Los cultivos iniciadores o starters se definen como la especie o combinación de especies microbianas que se agregan a la materia prima con el objetivo de originar un conjunto de transformaciones en sus componentes básicos, los glúcidos, las proteínas, los lípidos, con un resultado final que se manifiesta principalmente en incrementar su poder de conservación, que es el propósito principal, pero también se logra el cambio de la textura, color y flavor del producto final y además aportando efectos benéficos para la salud del consumidor. Los microorganismos empleados como starters pueden ser bacterias, levaduras, hongos, individualmente o una mezcla de ellos, sean bacteria-bacteria, bacteria-levadura, bacteria-hongo, hongo-hongo, diferentes combinaciones. En esta tabla se muestran los principales productos producidos por fermentación, la materia prima y el cultivo iniciador utilizado para su producción. Los cultivos iniciadores degradan las proteínas a aminoácidos, alcoholes y aldehídos, los carbohidratos a ácidos, alcoholes y aldehídos y los lípidos a ácidos grasos y cetonas. La principal acción de los cultivos iniciadores es la transformación de los hidratos de carbono. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto orgánico. Según los productos finales, existen distintos tipos de fermentaciones. Por ejemplo, la fermentación alcohólica de Saccharomyces, la homoláctica y la heteroláctica de las bacterias acidolácticas, las propiónicas, entre otras. Las bacterias más prometedoras, como cultivos iniciadores, o las levaduras, o los microorganismos, los hongos, son aquellos microorganismos que se aíslan de la microbiota nativa del producto tradicional. En el aula virtual del campus ustedes pueden ver un listado de clasificación de cultivos en base a la temperatura óptima de su crecimiento, a su producción de ácidos, de acetilo, dióxido de carbono, etc. Los cultivos pueden estar constituidos por una única cepa bien definida, pueden ser cultivos de múltiples cepas bien definidas, también se utilizan cultivos indefinidos o cultivos mixtos, que son cultivos formados por mezcla de microorganismos tomados de un proceso en el que se obtuvo una buena calidad de producto, pero se desconoce su composición. Estos starters también se propagan bajo condiciones controladas y se distribuyen comercialmente.
Por último, aún hoy en día se utiliza para la producción de algunos alimentos la reinoculación backsloping, y dicho proceso implica inocular al alimento a fermentar con una pequeña alícuota del producto fermentado anterior. Las propiedades deseadas de los cultivos iniciadores para asegurar la producción de alimentos con una alta calidad tecnológica se resumen en este esquema. Como dijimos, las bacterias más prometedoras como cultivos iniciadores son aquellas que se aíslan de la microbiota nativa de los productos tradicionales. Estos microorganismos se adaptan bastante bien a las condiciones medioambientales que ofrece el sustrato y son capaces de controlar y sobreponerse a la microbiota alternante de los productos. Para la selección de cepas con potencial actividad como cultivo iniciador se tienen en cuenta que los cultivos sean, por un lado, seguros, o sea, reconocidos como GRAS, generalmente reconocidos como seguros, que sean microorganismos no patógenos ni capaces de producir toxinas. Por otro lado, se necesita que sean efectivos tecnológicamente. El cultivo debe dominar sobre la microflora espontánea, debe realizar la actividad metabólica deseada y su actividad debe ser alta. Y no debe presentar contaminaciones, no debe tener que estar infectado con fagos, por ejemplo. Debe ser capaz de ser producido a gran escala y también su propagación y distribución tiene que ser económica. En algunos casos también se busca que sean saludables, como en el caso de los probióticos, donde en esos casos se está buscando un aumento del valor nutricional del alimento, el control de infecciones intestinales, la buena digestión de la lactosa, entre otras cosas. Los cultivos starters se producen en plantas biotecnológicas bajo condiciones controladas y definidas para evitar la contaminación con fagos u otros microorganismos. Se distribuyen líquidos concentrados o congelados o también deshidratados.